Buenos días, estamos acá en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en las instalaciones deportivas de la Escuela de Cultura Física y Deporte, de la Licenciatura de Entrenamiento Deportivo. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Noticias del Imperio, del autor Fernando del Paso. El autor en esta historia nos trata de hablar sobre la historia que se desarrolló durante la gobernatura de Benito Juárez. Nos relata la historia de una mujer llamada Carlota, que era emperatriz, al lado de su marido, que era Maximiliano de Habsburgo. Nos relata cómo fue su llegada a lo que es el Estado de México. Pues fueron reconocidos durante el lugar de procedencia que venían, entonces se les dio la oportunidad de venir a gobernar lo que era México. Pero pues siempre por su ambición que traían, pues creyeron que iban a llegar a lo seguro, se puede decir, pero pues no les salió como según lo pensaban. Uno de los mismos mexicanos pues lo traicionó y pues ya no pudo llevar a cabo todos sus objetivos. A la vez, en una guerra, pues perdió la vida, no fue perdonado por Benito Juárez y fue fusilado. Entonces pues esta mujer permaneció encerrada durante aproximadamente 30 años en lo que era una torre, en donde empieza a relatar cómo fue su llegada, cómo fue su estancia en lo que es México. Al igual, pues de tanto tiempo que estuvo encerrada, pues como que empezaba a delirar, a hacer recuerdos de acontecimientos que desarrolló, creyéndose emperatriz de todo el mundo, ¿no? Con sus historias que plasmaba. Pero pues al final de cuentas, ella deliraba, porque pues al estar tanto tiempo encerrada, se llegó al grado de un estado mental, pues que no la ayudaba en nada. Bien, pues un ejemplo que se puede ver claro en este capítulo 1, que hay personas que cuando tienen mucho dinero empiezan a disfrutarlo tanto que ya no saben qué hacer, ya no saben en qué grado de su capacidad mental pueden estar. Por eso mismos se vuelven, por decir así, locos, ¿no? Los meten al psicólogo, los tratan, por el mismo hecho que ven que su dinero, que su poder se termina. Ellos empiezan a imaginar que lo tienen todo, que se creen dueños de todos, cuando en realidad no es así. Empiezan a ser personas muy déspotas, las cuales pues empiezan a imaginar cosas. Es lo que nos da a entender casi el capítulo 1, ¿no? Nos pone ejemplos de que sí existen ejemplos de personas ricas, las cuales por algún fraude, algún mal negocio se le viene abajo todo el dinero y pues empiezan a imaginarse cosas. Bien, pues vamos a hablar ahora del capítulo 2, que el capítulo 2 nos relata la vida de Napoleón Bonaparte I y la historia de don Benito Juárez, que habla de la historia de Benito Juárez, donde nace, donde vive, cómo llegó a la presidencia y cómo la protagonista tuvo como un ligero roce con Benito Juárez, ya que Benito Juárez era el presidente de México y ella quería gobernar en México, quería adueñarse del país mexicano. Napoleón Bonaparte tuvo que ver aquí porque como que quería enfrentar a Benito Juárez de acuerdo a una guerra, ya que Benito Juárez dejó de pagar la deuda externa que se tenía con aquel país. Y nos relata los enfrentamientos que hubo, la polémica que hubo. La señora de igual manera pues iba contando su historia, su punto de vista, maldecía a los mexicanos, maldecía a Benito Juárez, pero a la vez como que agradecía por lo que todo el país le había brindado, ¿no? Por lo que México le había brindado como tal. Pero es la parte más central de lo que trata el segundo capítulo. Lo que podemos rescatar del segundo capítulo de esta historia, que nos habla de un gran personaje para nosotros que fue Benito Juárez, y él para nosotros los oaxaqueños es un gran ejemplo a seguir, porque siendo un niño tan humilde logró llegar a ser presidente de la República y uno de los personajes más históricos de la historia del país. Pues es un emblema muy importante para los oaxaqueños y especialmente para Guelatao, por salir de la pobreza y llegar a ser algo muy importante en su vida.
a hablar un poco sobre los temas que vimos en la clase del día martes 10 de octubre. Bueno, pues el día martes en la clase de taller de lectura vimos lo que es el nombre y significado de los números, sobre cómo saber pronunciarlos depende al número que sea y saber redactarlos.